Menos hoy sí nos proponemos continuar con nuestra lectura del seminario 10 de Lacan, la angustia. Estamos trabajando lo que son las 5 formas del objeto A. Y hoy vamos a retomar en la clase, ya les digo qué número es, en la clase 18, que es la voz de Yahvé, para detenernos a revisar el final de esa clase, y la siguiente, la 14, que es el falo evanescente. Esperemos, si bien nos va a llegar a lo que entra por la oreja. Y si no, pues esa la dejaremos para la siguiente ocasión. Siendo esta la situación, nos quedan literalmente 2, 4, 5 clases por delante. Eso nos da todavía suficiente trabajo para el mes de mayo. Entonces, bueno, voy a retomar en la página 272 del seminario la lectura, y aquí Lacan comienza diciendo: volvamos al nivel del ojo, que es también el del espacio. El espacio en cuestión no es el espacio que interrogamos bajo la forma de una categoría de la estética trascendental, sino el espacio en lo que éste nos presenta de característico en su relación con el deseo. O sea, no está hablando en términos de la categoría kantiana de espacio, está utilizando otra categoría. La base de la función del deseo es este objeto central, el A, en la medida en que está no solo separado, sino elidido en otro lugar que allí donde soporta el deseo, y sin embargo en relación profunda con él. Esto tiene que ver con esta famosa frase de que el deseo está articulado, pero no es articulable en la cadena del discurso, ¿vale? Entonces, claro, causa el deseo. Sin embargo, cuando lo empezamos a buscar o creemos que lo vamos a encontrar en cierto lugar, resulta que ahí no aparece, ¿vale? Continúo. Este carácter elusivo no es en ningún otro lugar más manifiesto que en el nivel de la función del ojo. Por eso, el soporte más satisfactorio de la función del deseo, a saber, el fantasma, está siempre marcado por un parentesco con los modelos visuales en los que funciona comúnmente y que, por así decir, dan el tono de nuestra vida deseante, ¿no? Esta es justamente la línea de confundir al objeto del deseo con el deseo mismo, ¿no? Lacan continúa: sin embargo, no hay en apariencia nada separado. El espacio es homogéneo. Cuando pensamos en términos de espacio, incluso este cuerpo, el nuestro, del que surge su función, no es idealismo, no es porque el espacio sea una función del espíritu. Ahí no hay nada que pueda justificar ningún berkeleísmo, ¿no? De Berkeley. El espacio no es una idea. El espacio está colgado de este cuerpo. No vale la pena prestar atención. En cuanto pensamos el espacio, en cierto modo, tenemos que neutralizar el objeto, el cuerpo localizándolo. Repito. En cuanto pensamos el espacio, en cierto modo tenemos que neutralizar el cuerpo localizándolo. Piensen ustedes en la forma en la que el físico se refiere en la pizarra a la función de un cuerpo en el espacio. Un cuerpo es cualquier cosa y no es nada. Es un punto. Pero es de todos modos algo que se localiza en el espacio mediante algo ajeno a las dimensiones del espacio. A riesgo de que se produzcan las cuestiones insolubles del problema de la individuación, a propósito de las cuales ya han escuchado ustedes, en más de una ocasión, la expresión de mi irrisión. Un cuerpo en el espacio es, como mínimo, algo que se presenta como impenetrable. Determinado realismo del espacio es insostenible. No voy a reproducirles sus antinomías, pero el propio uso de la función de espacio sugiere esta unidad indivisible y puntiforme, al mismo tiempo necesaria e insostenible, llamada átomo. Justamente aquí es donde viene la elaboración que Lacan viene haciendo, ¿no? O sea, para que nosotros podamos ubicar el espacio, debemos de determinar un punto de referencia. Ese punto de referencia va a ser el cuerpo. Esto es algo que Lacan ha venido trabajando a lo largo de todo el seminario. Lo ha dicho
claramente en 2, 3 ocasiones. ¿Cuál es la cuestión? Recordemos que el objeto A, lo que Lacan va colocando en la serie, tiene que ver con elementos del cuerpo. Y aquí es donde habrá quien diga y piense que el cuerpo es la coordenada carnal, o sea, el trozo de carne. Y no, el cuerpo es una imagen. En estricto sentido lacaniano, el cuerpo es una imagen. Es justamente la representación del cuerpo. Ahí es donde justamente está el asunto. Denme un segundo y vuelvo con ustedes.
Listo, discúlpenme. Sí, ahí está. Eso es ser persona ocupada y atender situaciones, ¿no? Pero bueno, entonces estamos hablando de que justamente para Lacan el cuerpo es una imagen, ¿sí? Imagen resultado justamente del estadio del espejo, ¿sí? Recordemos que al momento de trabajar con los tres registros, lo real, lo imaginario y lo simbólico, todo el tiempo van a estar entrelazados, ¿no? Entonces, Lacan llega a esta cuestión del átomo y continúa. Dice, el espacio carece de interés salvo que se suponga esta resistencia última a la sección, puesto que solo tiene un uso real si es discontinuo, o sea, si la unidad que en él interviene no puede estar en dos puntos a la vez. O sea, a nosotros nos interesa el espacio en tanto podemos ubicar cosas en él. Y al momento de ubicar una cosa, esa cosa está en un lugar y no en otro. ¿Sí? Recordemos que Lacan ya viene diciendo unos párrafos atrás que lo curioso del objeto A es que no está donde uno espera encontrarlo. ¿Sí? Ahora, esta unidad espacial en ningún caso puede ser A, ¿no? Literal lo menciona. ¿Qué quiere decir para nosotros que esta unidad espacial, el punto, solo pueda ser reconocida como inalienable? Que no puede ser en ningún caso, que no puede en ningún caso ser A, ¿no? Entonces, alcanzar a ubicar ese elemento ya va en contra de una de las características del objeto A. Lacan prosigue a preguntarse, ¿qué significa esto? Significa que por la forma de la imagen, por la forma de mi imagen, I de A en el grafo, mi presencia en el otro carece de resto. No puedo ver lo que allí pierdo. He aquí el sentido del estadio del espejo. Por eso les decía que justamente el cuerpo es una coordenada imaginaria. En el momento en el cual yo recibo mi imagen desde el otro, o sea, cuando el otro me devuelve lo que yo soy, en términos del estadio del espejo, en términos de cualquier discurso, cuando alguien te dice, ah, tú eres tal, esa imagen está completa. No le falta ni le sobra nada. No hay como resultado de la operación algo que quede ahí sin significar. En términos de que es un escenario puramente imaginario, o sea, hay una correspondencia uno a uno entre los puntos. Lacan continúa. El esquema de la pizarra está destinado a fundar la función del yo ideal y del ideal del yo. Y a mostrarles cómo funciona la relación del sujeto con el otro, cuando en ella domina la relación especular, llamada en esta ocasión espejo del otro con mayúscula. A ver si encuentro el diagrama. Excelente, no está. ¿Sí? Ese es uno de los grandes problemas, como no tenemos los diagramas. Pero me imagino que ha de ser el diagrama de la división subjetiva, ¿no? O el grafo, no lo sé. O el espejo. El esquema L, no sé, aparte no lo indica, ¿no? Continúo. Dice, la imagen en su forma idea, imagen especular, es el objeto característico del estadio del espejo. Ejerce más de una seducción que no está únicamente vinculada a la estructura de cada sujeto, sino también a la función del conocimiento. Esta imagen es cerrada, está clausurada, es gestáltica, o sea, está marcada por el predominio de una buena forma, lo cual es como para ponernos en guardia contra las trampas que conlleva esta función de la gestalt. En la medida en que se funda en la experiencia característica de ese campo, la de la buena forma. Para revelar lo que tiene de apariencia el carácter satisfactorio de la forma en cuanto tal, incluso de la idea en tanto enraizada en el eidos visual, para ver cómo se desgarra lo que esto tiene de ilusorio, basta con introducir una mancha en el campo visual, para ver
¿A qué se agarra verdaderamente el otro extremo del deseo? Diré que basta con una mancha para desempeñar la función del lunar. Y el lunar, que aquí la nota se vuelve importante, el fraseo que ocupa Lacan es literal grano de belleza, ¿no? Grain de beauté, ¿no? Disculpen mi falta de francés. ¿Qué es lo que tiene el grano de belleza? Ahí hay un punto, ¿sí? Volvemos a la cuestión de la metáfora. Por eso, al momento de leer a Lacan es importante seguir las metáforas. Dice, los lunares y tejidos de belleza muestran el lugar del A, reducido aquí al punto cero, cuya función evocaba la última vez. Más que la forma que él mancilla, es el lunar el que me mira. Algunas veces con más razón que la mirada de mi partener. Pues esta mirada, la mirada del lunar, ¿no? Siguiendo esta metáfora, la mirada del objeto A, el objeto A mirada, esta mirada me refleja, o sea, muestra algo de mí. Y en la medida en que me refleja, no es más que mi reflejo. Vaho imaginario. No es preciso que el cristalino esté opacado por la catarata para cegar la visión. Cegarla al menos en lo que a la castración se refiere, siempre lidida en el plano del deseo cuando éste se proyecta en la imagen. Acabo de ver. Bueno, quién sabe. Ya, es que de repente vi que se saturó el micrófono y eso me espantó. Pero bueno, ni modo. Sigamos. ¿Qué es lo que ocurre? La mirada como objeto, produce que lo que está puesto en juego sea mi imagen respecto del otro. ¿Sí? Esto lo podemos ver en esto que se suele llamar como los juegos de las relaciones narcisistas, ¿no? Recordemos que en términos psicoanalíticos el narcisismo, que habita en todos, tiene que ver con la forma en la cual investimos, nos relacionamos con nuestra propia imagen. Es justo ahí que cuando empiezas a escuchar las historias de estas personas que dicen es que estuve con un narcisista, es que fulanito es narcisista, es que sobrevivió un narcisista, esos discursos y empiezas a escuchar las historias y aquello respecto de lo cual se están colocando, lo primero que vas a encontrar es esta cuestión del love bombing. Y el love bombing tiene una cosa bien curiosa porque es enaltecer al otro. Y enaltecerlo de una forma muy particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque es esta manipulación del otro a partir de su imagen donde se le dice, es que tú eres magnánimo, eres súper bello, eres súper guapo, mira, me encantas, te adoro, ¿no? Y justamente en ese lugar, en esa manera, lo que se está alimentando es la imagen narcisista. Por eso cuando se pierde el otro, cuando el otro se va, justamente la cosa no es el otro, es la mirada del otro. Porque de esa mirada depende mi lugar como objeto ideal en esa escena. Lacan continúa. ¿Qué es lo que nos mira? El blanco del ojo ciego. He aquí, por lo que somos más mirados, y que muestra de qué modo la angustia emerge en la visión, en el lugar del deseo gobernado por el A. Esta es también la virtud del tatuaje. No es necesario que les recuerde el pasaje admirable de Levi Strauss cuando nos invoca el desencadenamiento del deseo de los colonos sedientos, cuando llegan a la zona del Paraná, donde los esperan aquellas mujeres enteramente cubiertas de un tornasol de dibujos, en los que se imbrincan las formas y colores más variados. En el otro extremo,
evocaría la aparición, por así decir, del propio aparato visual, que en las franjas de los lamelibranquios empieza con la mancha pigmentaria, primera aparición de un órgano diferenciado en el sentido de una sensibilidad ya propiamente visual. Le añadiría la chiribita, primera advertencia de los peligros orgánicos cuando se llega a los 50. Y aquí Lacan promueve algo que a mí me pareció muy curioso. Dice 0A. Así es como el deseo visual enmascara a veces la angustia de lo que le falta esencialmente al deseo. Es lo que te impone que nunca puedas captar un ser vivo cualquiera en el campo puro de la señal visual, más que como aquello que la etología llama un domi, una muñeca, una apariencia. Eso parece tal cosa. El objeto A es lo que falta. Es no especular. No se puede ver en el reflejo. No se puede aprender en la imagen. Les indiqué el ojo blanco del ciego como la imagen revelada e irremediablemente oculta al mismo tiempo del deseo escoptofílico. O sea, sabemos que ahí hay una mirada, pero sabemos que ese ojo no ve. No podemos ver la mirada del ciego y sin embargo sabemos que mira. El ojo del propio Boyer se le muestra al otro, al gran otro, como lo que es, impotente. Esto es ciertamente lo que le permite a nuestra civilización enlatar aquello que es su soporte bajo formas diversas, perfectamente homogéneas a los dividendos y a las reservas bancarias que gobiernan. La relación recíproca entre el deseo y la angustia se presenta bajo una forma radicalmente enmascarada. Ahora tenemos que oponerle la apertura, que le aporta la función distinta que hoy he introducido mediante la imagen del shofar, ¿no? La cuestión de la voz. Dirá, nuestra tradición más elemental, la que parte de los primeros pasos de Freud, nos exige distinguir esta otra dimensión. También en este caso, homenajearé a nuestro amigo Stein por haberlo articulado muy bien en su discurso. Si el deseo dice, y yo suscribo su fórmula, pues la encuentro más que brillante, la fórmula es, si el deseo fuera primordial, si fuera el deseo de la madre lo que gobierna la entrada en juego del crimen original, estaríamos en el terreno de un vaudeville, de un teatro de comedia. El origen, nos dice Freud, de la manera más formal, de olvidarlo toda cadena se deshace, y por no haber asegurado este punto de partida de la cadena, el análisis, tanto en la teoría como en la práctica, parece padecer esta forma de dispersión ante la cual, en determinados momentos, uno puede preguntarse qué es lo que hace que todavía conserve su coherencia. Es el asesinato del padre y todo lo que éste impone, ¿no? Justamente el mito de la horda primordial, ¿no? Que es a partir del acto que se prohíbe algo, ¿no? Digamos más simplemente que es el hecho original inscrito en el mito del asesinato del padre que constituye el punto de partida de aquello cuya función debemos captar en adelante en la economía del deseo, a saber, que se prohíbe como imposible de transgredir lo que constituye el deseo original. Sin embargo, esto es secundario respecto a una dimensión que tenemos que abordar aquí, la relación con aquel objeto esencial que desempeña la función de la voz, y las nuevas dimensiones que aporta su función en la relación del deseo con la angustia. Por esta vía, recuperarán su valor las funciones del deseo, objeto, angustia, en todos los pisos, hasta el piso de origen. No he mencionado, durante mis charlas, desde que retomé mis charlas este año, dice Lacan, el objeto anal ni el estadio anal. Es que por otra parte es propiamente impensable, salvo reconsiderando por entero la función del deseo a partir de este punto, que siendo enunciado aquí en último lugar es el más original, el objeto de la voz. Y así es como le da lugar al final de la clase. Entonces, para trabajar la mirada, se fue a la cuestión de lo múltiple. Para trabajar la voz, se fue a la cuestión de la mirada. Ahora, para trabajar estos dos elementos
más la cuestión de lo anal, se va a ir, ¿sí?, a la cuestión del falo. Denme un segundo, sí. Ay, no los he descargado. Por eso no me están funcionando los plugins, claro. Mira qué interesante. Eso lo explica todo. Bien. Vamos a hacer limitador umbral. Sí. Ahí. Ahí está bien. Perfecto. Ya. Entonces, continuamos con la clase del falo evanescente. Donde Lacan ya se va a empezar a poner un poquito más serio, ¿no? Recordemos que Lacan suele dar unas cuantas vueltas medio molestas, ¿no?, antes de soltar lo que es de una importancia, voy yo a decir, mayor. Entonces, Lacan abre la clase diciendo que ha estado leyendo cuestiones sobre la relación del lenguaje con el pensamiento. Y entonces comenzará diciendo algo que, a mi parecer, es bien importante. Que es justamente la cuestión de cómo va avanzando ya, la ciencia. Fíjense. Dice, el obstáculo en cuestión no presenta en su principio objetivo ninguna dificultad, dado que para todo progreso de una ciencia se apoya por igual en la rectificación fásica de sus conceptos y en la extensión de sus conquistas, incluso más en lo primero que en lo segundo. Pero lo que puede constituir un obstáculo aquí, me refiero al campo psicoanalítico, merece una reflexión particular. Esto no es de tan fácil solución como los obstáculos en el paso de un sistema conceptual a otro, por ejemplo, del sistema copernicano al sistema einsteiniano, paso que no constituye una dificultad duradera para mentes suficientemente desarrolladas y abiertas a las matemáticas. Se impone bastante rápidamente que las ecuaciones einsteinianas se apoyan en aquellas que las precedían, las incluyen y las sitúan como casos particulares, de modo que las resuelven por entero. Esto no significa que no pueda haber ahí un momento de resistencia, como la historia lo demuestra, pero es breve. Acabo de tener una idea. Ahí está. Mira nada más. Qué joya. ¿Se escucha bien? Por ahí hay alguien conectado. ¿Se escucha bien? Bueno, espero que sí. Entonces, continúo. Dice, en el análisis, en la técnica analítica, en la medida en que en ella estamos implicados, ya sea más, ya sea menos, interesarse un poco en el análisis es ya estar un poco implicado. Debemos encontrar en la elaboración de los conceptos el mismo obstáculo reconocido como constitutivo de los límites de la experiencia analítica, o sea, la angustia de castración. Si escucho lo que retorna a diversas distancias de mi voz, es como si, en determinados momentos, se endurecieran ciertas posiciones técnicas estrictamente correlativas en esta materia, el análisis, de lo que puedo llamar limitaciones de la comprensión. Es igualmente como si, para superar estos límites, yo hubiera elegido la vía definida por una escuela pedagógica
que ha tenido su propia forma de plantear el problema de la relación de la enseñanza escolar con la maduración del pensamiento del niño, y como si yo adhiriera a ella. Y aquí hay una cosa que es bastante curiosa. Lo que Lacan está diciendo es justamente que uno de los problemas para el avance del psicoanálisis es la lógica de la castración. Es la angustia de castración. Es que al momento de hacer avanzar algo, en términos conceptuales, eso también toca la coordenada de la castración de los analistas. Y esto a mí me parece bastante interesante porque eso permite entender por qué tanta reticencia a algunos para cuestionar, inclusive lo que puede implicar de modificaciones para su propia práctica, ¿no? Y aquí Lacan va a empezar a hablar de pedagogía. Adhiere en efecto a una forma pedagógica de proceder que ahora voy a articular y definir. No se hagan muchas esperanzas, es Lacan. Si se observa de cerca el debate pedagógico, las escuelas están lejos de ponerse de acuerdo en lo que a ello se refiere. Como podrán constatarlo aquellos de ustedes que están más necesitados que los demás de interesarse en los procedimientos pedagógicos. Para una escuela, designémosla por ejemplo mediante las teorías de Steiner, todo es dirigido por una maduración autónoma de la inteligencia. Lo único que se hace es seguir la edad escolar. Para otra, digamos la de Piaget, hay una hiancia, una falla, entre aquello que el pensamiento infantil es capaz de formar y lo que se le puede aportar por la vía científica. Si ustedes lo examinan en detalle, esto es en ambos casos, reducir la eficacia de la enseñanza a cero. Ahora bien, la enseñanza existe. Si muchas inteligencias en el área científica pueden desconocerlo, es porque una vez que se accede al campo científico, lo que es propiamente el orden de la enseñanza se puede considerar elidible. Lo puedes dejar de lado. Cuando se franquea una determinada etapa de la comprensión matemática, una vez hecho está, y ya no es preciso buscar por qué vías. Se puede acceder allí sin ninguna dificultad, por poco que se pertenezca a la generación a la que se le habrán enseñado las cosas, en primera instancia de esta forma, o con esta formalización. Los conceptos que habrían parecido extremadamente complicados en una etapa anterior de las matemáticas les resultan inmediatamente accesibles a mentes muy jóvenes. Justamente esta es la meta hacia la cual apunta mi intento de repensar las bases psicoanalíticas, ¿no? Inclusive la transmisión psicoanalítica. Porque a mí me parece una cosa muy complicada que toda persona que se quiera formar como analista hoy, 2026, tenga que leerse todo Freud, tenga que leerse todo Lacan. Y no porque no tenga sus bellezas, ¿eh? O sea, si se quieren leer todo Freud, por favor, adelante, o sea, es una joya. De hecho, en el canal tienen ahí esos momentos de lectura que estuvimos trabajando hace poquito. Vamos a retomar el 20. Apenas acabemos el 10, vamos a retomar el 20. Y ya nos quedaría 20, 21, 22 y 23. 4 tomos. Para acabar de trabajar así todo Freud, ¿no? Digo, a mí me harían falta esos tomos, pero bueno, ustedes me pueden acompañar en ese proceso. Ya ustedes se leen el resto en otro momento, ¿no? Pero justamente es muy rico ver cómo va evolucionando el trabajo, ¿no? De hecho, de ahí justamente sale el hecho de que, por ejemplo, los complejos son un círculo de pensamiento. O sea, son pensamientos conectados, ideas conectadas, representaciones interconectadas por simultaneidad, ¿no? De ahí también sale esta cuestión de cuáles son las fórmulas a partir de las cuales uno determina qué es y qué no es un síntoma, cómo es que se supone que uno trabaja. O sea, a mí me sorprende muchísimo porque entonces un montón de psicólogos conductistas contextuales dicen, no, es que tenemos que ver el contexto. Y hace rato veía una imagen de un cuate que decía, no es proyección, es un mecanismo de evasión. Ay, mi pendejo. Güey, no mames, o sea, neta, yo no sé qué les enseñan estos, güey. O sea, el proceso, el mecanismo de defensa implica
que en la búsqueda de la satisfacción de un deseo, el sujeto en un primer momento se encontró con una respuesta que le fue displacentera, por lo tanto, generó una representación para reprimir ese deseo y la próxima vez que apareció, ejecutó esa defensa. Y esa defensa es un proceso, es un procedimiento. Puede ser proyección, introyección, desplazamiento, condensación, retorno hacia el sujeto, lo que tú quieras. Es que todo eso le llamamos conductas de evasión. Don't you fucking say, perro. O sea, perdónenme, me exacerbo. ¿No? O sea, el síntoma es una forma de resolver un conflicto frente a una situación que le genera displacer al sujeto. Es la evasión de una experiencia dolorosa. Ya lo sabemos, neta, no han dicho nada nuevo. Más bien el problema está, aquí es donde yo voy a poner el acento, en la transmisión y en la formación de los analistas. Me parece sorprendente que los analistas no lo puedan decir de esa manera, ¿no? Y pues bueno, lo mismo, ¿no? Justamente por eso sostengo que se puede trabajar sin complejo de Edipo, ¿no? O sea, puedes cambiarle el nombre a un nombre más específico, más puntual, ¿no? Porque aparte condensa un montón de cosas y eso a mí en lo personal me parece un problema. Pero bueno, llegaremos allá. Y nuevamente, esto tiene todo el sentido porque pues Lacan está diciendo que modificar esto a nivel conceptual implica un efecto de angustia de castración en los analistas, ¿no? Muchas gracias a todos los que le están dando like y me gusta a esta transmisión. Les recuerdo a todos que estamos también en Twitch y que pues pueden ir dejando preguntas y comentarios. Continúo con la lectura de la clase del falo evanescente. Lacan subraya: indudablemente en la edad escolar no es así en absoluto. Todo el interés de la pedagogía escolar es captar ese punto crucial y hacer avanzar lo que se llaman las capacidades mentales del niño mediante problemas que la superen ligeramente. Ayudando al niño a abordar estos problemas, digo ayudándolo solamente, se hace algo que no solo tiene un efecto de prematuración, un efecto de apresuramiento sobre la maduración mental, sino que en determinados periodos, que se han llamado sensitivos, permiten obtener verdaderos efectos de apertura, incluso de desencadenamiento. Determinadas actividades de aprehensión tienen en ciertos dominios efectos de fecundidad muy especiales, ¿no? Hoy ya sabemos también, gracias a las investigaciones de neurociencia, que hay ciertas cosas que si no se aprenden en cierta edad ya no se aprendieron, entre ellas el lenguaje. Entonces, por favor, si conocen a alguien que tenga niños, si se dedican a la clínica infantil, los niños deben de estar hablando, no deben de estar con una pantalla. Ese es uno de los grandes problemas hoy en día, ¿no? Continúo. Ya hay esbozos en este sentido en los trabajos de autores cuyo testimonio es tanto más interesante tener en cuenta cuanto que no tienen ninguna noción de aquello que sus experiencias pueden aportarnos. Me refiero a los experimentadores que no conocen y no quieren reconocer nada del análisis. ¿Les suena? Hay un chingo en redes. El hecho de que cierto pedagogo haya podido formular que solo hay verdadero acceso a los conceptos a partir de la edad de la pubertad merecería que dirigiéramos ahí también nuestra propia mirada, que metiéramos nuestra nariz. Hay un texto maravilloso de Piaget con Freud, donde Piaget va haciendo una correlación entre las etapas, esto que se conoce como las etapas del desarrollo psicosexual, que no son de Freud, son de Abraham, pero bueno, y las formas de construcción del pensamiento que Piaget propone. O sea, ¿cómo pasas de pensamiento, pensamiento operante, concreto, hasta llegar al pensamiento abstracto? Es una belleza ese texto. Por ahí lo debo de tener en copias. Lo busco y si a alguien le interesa, se los comparto, ¿no? Pero es una joya. Porque justamente eso también nos permite entender en términos de qué estamos trabajando, con qué conceptos y en qué momento, ¿sí? Continúo. El hecho de que ahí no.
Hay 1000 huellas sensibles de que el momento en que empieza verdaderamente el funcionamiento del concepto, y que los autores llaman en este caso por una homonimia de puro azar con el término complejo empleado por nosotros, momento límite complexual, podría ordenarse de un modo muy distinto en función de un vínculo que debe establecerse entre la maduración del objeto A, tal como yo lo defino, y la edad de la pubertad, ¿no? Entonces, es hasta ese momento que madura el objeto A, ¿no? Hasta la adolescencia. Y aquí Lacan no está diciendo nada que no haya dicho ya Freud, ¿no? Con la reedición de todos los vínculos eróticos en la adolescencia. Segunda parte de la clase, ¿no? Recordemos que Miller divide las clases por lo general en 3, a lo mucho 4 partes. Ay, mira, sí lo vamos a acabar, ¿eh? Está cortita. Sí acabamos. Lacan dice: la posición de A en el momento de su paso por lo que simbolizó con la fórmula del menos phi, he aquí una de las metas de nuestra explicación de este año. Y aquí es donde viene justamente la relación objeto A-falo. Recordemos que el menos phi es el falo imaginario. Y está marcado por un menos porque justamente se encuentra y no está. Por eso es menos phi. El momento caracterizado por la notación menos phi, es que la angustia de castración solo puede serles válidamente transmitido, únicamente será asumible para sus oídos mediante un abordaje que aquí no sería más que un rodeo. Al no poder ser presentificada esta angustia en cuanto tal, sino únicamente situada por una vía concéntrica, me vieron ustedes la última vez oscilar entre el estadio oral y algo que es la voz, a la que di como soporte su evocación bajo una forma separada, materializada en un objeto, el shofar. Este objeto me permitirán ustedes que lo deje hoy por un momento de lado para volver al punto central que evoco al hablar de la castración. ¿Cuál es verdaderamente la relación de la angustia con la castración? No basta con que sepamos que es vivida en cuanto tal en cierta fase llamada terminal. ¿Lo es o no lo es? Del análisis para que sepamos verdaderamente qué es. Para decir enseguida las cosas tal como se articulan en el paso siguiente, diré que la función del falo como imaginario funciona por todas partes, en todos los niveles que he caracterizado mediante cierta relación del sujeto con el A. El falo actúa por doquier con una función mediadora, salvo allí donde se lo espera, en particular en la fase fálica. Y esto Lacan ya lo venía mencionando desde el seminario de las relaciones de objeto. Lacan dice que justamente, si no me recuerdo la fobia, está trabajando un pedacito de Hans. Dice que lo que hace el niño es poner un objeto como intermediario entre él y el deseo de la madre, para no quedar él como el sacrificio, ¿no? De ahí también surge esta analogía de el falo es el palo que detiene la mandíbula de la mamá cocodrilo, ¿no? Y que todo el mundo lo toma como si esa fuera la respuesta última, ¿no? Pero tiene que ver justamente con eso. O sea, en vez de que me comas a mí, pues cómete esto, ¿no? Cómete un Snickers, dice el anuncio. Pero justamente el falo es mediador. O sea, cuando nosotros decimos que un objeto tiene una función fálica, más allá de hablar específicamente del poder, de la capacidad, de lo que complementa, de lo que viene a taponear la castración, estamos hablando de que ese objeto sirve como mediador en la relación con otro. Dice, esta carencia, y recordemos que por eso justamente suele faltar, suele no ser eso. Esta carencia de falo, presente en todo otro lugar y situable, este desvanecimiento de la función fálica en este nivel donde se espera que el falo funcione, es el principio de la angustia de castración, ¿no? O sea, esa cosa funcionaba en un montón de lugares y en un montón de niveles, y aquí donde se le necesita, que es en términos de lo genital, no funciona. No está. No alcanza. De ahí la noción menos phi,
que denota esta carencia, por así decir, positiva. O sea, lo que se hace presente es una ausencia. Lo que se hace presente es un menos. Es un algo falta. Y eso se hace presente porque hay una imagen previa del cuerpo. Es horrible estar enfermo. Y que no se quite. Pero bueno. Entonces. Esto nos lleva, por ejemplo, al problema de que no es lo mismo una presencia ausente, como cuando alguien fallece y lo estás extrañando y su presencia está en todos lados, pero él no está, una presencia ausente, a una ausencia presente. Mi abuelo no está, pero lo siento. ¿Me explico? Si cuesta trabajo capturarlo la primera, denle un par de vueltas. Continúo. De no haberlo formado nunca de esta forma, no haberlo formulado nunca de esta forma impidió que se extrajeran las correspondientes consecuencias. ¿Sí? O sea que el falo estaba en falta, estaba en menos. Para volverlos sensibles a la verdad de esta fórmula tomaré diversas vías, como dando vueltas alrededor, ya saben, Lacan siendo Lacan. Y ya que la última vez les recordé la estructura propia del campo visual, la sustentación y la ocultación al mismo tiempo del objeto A en dicho campo, no puedo sino volver a ese punto, al ser allí donde se produce el primer encuentro con la presencia fálica, y de una forma que sabemos es traumática. Es lo que se llama la escena primaria. Aquí yo me voy a volver a pelear, ¿sí? Esta noción de que la escena primaria es necesariamente los padres teniendo coito, a mí me parece que eso es específico del hombre de los lobos. Más en términos de síntoma. Todo síntoma tendría su escena primaria. Términos muy freudianos. Otra cosa es que en algún momento el sujeto se imagine la primera escena de donde viene, o sea, imagine su origen, se pregunte por su origen, y que en el encuentro con la sexualidad llegue a la imagen del coito de los padres. Sin embargo, hay un montón de personas que lo niegan, no le dan lugar a esa imagen. ¿Eso quiere decir que no está? No, quiere decir que aparece como falta o negada, cualquiera de las dos. Continúo. Denme un segundo. Ya volví. Entonces dice... Me quedé. La escena primaria, ¿no? Que en este caso Lacan lo toma literal como el coito de los padres. Dice, todos saben que aunque el falo está en ella presente, es visible, bajo la forma del funcionamiento del pene. Lo llamativo en la evocación de la realidad de la forma fantasiada de la escena primitiva es siempre cierta ambigüedad respecto a dicha presencia. ¿Cuántas veces se puede leer que precisamente no se lo ve en su sitio? Ahí es donde está la coordenada. A veces incluso lo esencial del efecto traumático de la escena se debe a las formas en que desaparece, se escamotea. Así, me bastaría con mencionar el modo de aparición de esta escena primitiva en su forma ejemplar, con la angustia que la acompaña en la historia del hombre de los lobos. Es que siempre la llevan al hombre de los lobos. A mí me parece que eso es más del hombre de los lobos. Pero bueno, hasta que no abstraigamos la lógica, vamos a seguir avanzando por ahí. Y así es como lo trabaja Lacan, que es lo que nos importa ahorita.
Dice que parece algo obsesivo volver siempre a los ejemplos originales y dices que esos ejemplos son más que soportes, incluso más que metáforas, nos hacen palpar la sustancia misma de aquello de lo que nos ocupamos. No lo sé, Rick. A estas alturas ya parece falso. O bueno, no del todo verdadero. Y dice, en la relación de lo que se le aparece al hombre de los lobos por la ansia del marco, prefigurando lo que he convertido en una función de la ventana abierta, que es identificable en su forma con la función del fantasma en su modalidad más angustiante. ¿Dónde está lo esencial? Manifiestamente, lo esencial allí no es saber dónde está el falo. Recordemos que en el sueño del hombre de los lobos, él se asoma por una ventana, hay un árbol y en ese árbol están subidos los lobos con sus colas, ¿no? De hecho, hasta lo dibuja. No hay necesidad de buscarlo en el pelaje 5 veces repetido en la cola de los 5 animales. Está allí en la propia reflexión de la imagen que él mismo sostiene con una catatonia, que no es más que la catatonia del sujeto. El niño pasmado ante lo que ve, paralizado por esa fascinación, hasta tal punto que es concebible que aquello que en la escena lo mira, y que al estar resulte invisible por todas partes, no sea sino la transposición del estado de detención de su propio cuerpo, transformado aquí en ese árbol, el árbol cubierto de lobos, diríamos, evocando un título célebre. ¿Qué se trata en este caso? De algo semejante a un eco del polo vívido que hemos definido como el del goce, me parece indudable. Este goce, pariente del que Freud llama en otro lugar el horror del goce ignorado, en El hombre de las ratas, goce que supera cualquier posibilidad de situarlo por parte del sujeto, o sea, no sabe qué es de lo que goza ahí, está ahí presentificado bajo esta forma erecta. El sujeto ya no es más que erección en esta captura que lo hace falo, lo coagula todo, lo arborifica. Freud nos aporta el testimonio de que este elemento solo ha sido reconstruido. Fíjense, ahí es donde empieza lo complicado. Pero es tan esencial que el análisis que hace Freud no se sostendría si no lo admitiéramos. Este elemento sigue siendo hasta el final el único que no es integrado por el sujeto y nos presentifica en este caso aquello que Freud articulará más tarde respecto de la construcción en cuanto tal. Este elemento es la respuesta del sujeto a la escena traumática mediante una defecación. La primera vez, o casi al menos la primera vez que Freud menciona la aparición del objeto excremencial, lo articula en una función, la de la oblatividad. Y ahora yo me fui a buscar la definición de oblatividad, porque igual estoy confundiéndome. Y la oblatividad es una entrega generosa, es un sacrificio. Y hay esta cosa de que las heces operan como regalo en términos de que me lo están pidiendo y yo se lo voy a dar. Recuerden que es la madre la que le demanda a la cría que realice sus heces en el sanitario. Le demanda sus heces y de una determinada forma. Y entonces la cría decide no obedecer. Dar ese regalo, ese don. Lacan continúa por ahí. Es un don, nos dice. El carácter de regalo de las ocasiones en que el niño suelta intempestivamente algo de su contenido intestinal. Permítanme ustedes de paso, llame a estas oportunidades ocasiones de pasaje al acto. Yo no sé si en todas las ocasiones en las cuales alguien se caga encima, eso es un regalo. En verdad, no lo sé. Me parece que sería importantísimo repensarlo. ¿Sí? Entonces, porque también es una función fisiológica y no podemos negar la fisiología. Si a alguien le ocurre constantemente, pues bueno, habrá que revisarlo. Lacan sigue. En el texto del hombre de los lobos, las cosas van incluso más lejos, dando su verdadero sentido a lo que nosotros hemos sepultado bajo una vaga presunción moralizante al hablar de oblatividad. Freud, por su parte, habla a este respecto de sacrificio.
Se paga con una parte del cuerpo. Parte 3. Dice: en mi penúltimo seminario, creí poder articular el orgasmo como equivalente a la angustia. Chéquense esto. Esto está bien bonito, esta clase. Lo situé en el campo interior al sujeto, mientras que dejé provisionalmente la castración con esta única marca, -φ. Es muy evidente que no se podría separar de él el signo de la intervención del otro con mayúscula. Característica que siempre le fue atribuida desde el principio bajo la modalidad de las amenazas de castración. He hecho la observación a este respecto de que, haciendo equivaler el orgasmo y la angustia, iba en la dirección de lo que anteriormente había dicho de la angustia como punto de referencia, señal de la única relación que no engaña, y que podíamos encontrar allí la razón de lo que puede tener de satisfactorio el orgasmo. Si podemos comprender la función del orgasmo, y más en particular la satisfacción que conlleva, es por algo que sucede en la perspectiva en que se confirma que la angustia no es sin objeto. O sea, tiene un objeto, y ese objeto es el A. Creí que podía limitarme a decir esto y ser comprendido, pero me llegó el eco, digamos al menos de cierta perplejidad, cuyos términos fueron objeto de un intercambio entre dos personas que creo haber formado particularmente bien. Por lo que resulta más sorprendente que se hayan podido preguntar acerca de lo que entendía yo ahí por satisfacción. ¿Se trata, pues, decían, del goce? ¿Sería un retorno a aquel absoluto irrisorio que algunos quieren situar en la función supuesta de lo genital? Y luego se referían al punto de angustia. Pongan en este punto toda la ambigüedad que quieran. Ahora bien, ya no hay angustia si el orgasmo la recubre. En cuanto al punto de deseo, que se caracteriza por la ausencia del objeto A bajo la forma del -φ, ¿qué hay de esta relación en la mujer? Respuesta: no he dicho en absoluto que la satisfacción del orgasmo se identifique con lo que yo definí en el seminario sobre la ética, sobre el lugar del goce. Entonces, la satisfacción del orgasmo no se identifica con el lugar del goce. Parece incluso irónico subrayar el poco de satisfacción, aunque sea suficiente, que aporta el orgasmo. ¿Por qué iba a ser lo mismo y por qué iba a producirse en el mismo punto que aquel otro poco ofrecido por la copulación, aunque sea lograda a la mujer? Es algo que conviene articular de la forma más precisa. No basta con decir vagamente que la satisfacción del orgasmo es comparable a lo que llamé, en el plano oral, el aplastamiento de la demanda bajo la satisfacción de la necesidad. En el plano oral, la distinción entre la necesidad y la demanda es fácil de sostener, mientras que fuera de allí no deja de plantearnos el problema de saber dónde se sitúa la pulsión. Si mediante algún artificio es posible producir el equívoco en el plano oral sobre lo que tiene de original la fundación de la demanda en la pulsión, no tenemos ningún derecho a hacerlo en el plano genital. Recordemos que justamente la demanda es la articulación en términos de significante de una necesidad. Precisamente allí donde pareciera que nos enfrentamos al instinto más primitivo, el sexual, no podemos dejar de referirnos, más que en ninguna otra parte, a la estructura de la pulsión como sostenida por la fórmula S/Lossange-D mayúscula, sea por la relación del deseo con la demanda, que justamente en el grafo está en la parte superior, en la segunda línea que atraviesa el lado derecho, ¿sí? Y abajito está el deseo. Cuando Lacan en el seminario 5, si no me recuerdo, 4 o 5. 5 o 6, 4 son las relaciones de objetos, 5 o 6. Dice que la parte de arriba es igual a la de abajo. Justamente este algoritmo de la demanda, de la pulsión, S/Lossange-D, está en el mismo lugar que el otro. Y la fórmula del fantasma, que es donde aparece el deseo, está en el lugar de la imagen especular. Esto se vuelve importante para entender el grafo. Y justamente las resonancias que se tienen entre el fantasma, la imagen especular y asimismo la cuestión de la pulsión y el gran otro. O sea, las cosas que nos gobiernan. Ahora,
Lacan dice, ¿qué se demanda en el nivel genital y a quién? Que la copulación interhumana es algo trascendental respecto a la existencia individual es un hecho de experiencia tan común que, ante la evidencia, se acaba por no advertir ya su relieve. Hemos necesitado dar un rodeo por una biología ya algo avanzada para advertir la correlación estricta de la aparición de la bisexualidad, de dos sexos con la emergencia de la función de la muerte individual. Pero en fin, siempre se había presentido. En este acto, lo que debe llamar la supervivencia, lo que debemos llamar la supervivencia de la especie conjunta, se anuda pues estrechamente con algo que no puede dejar de implicar, si las palabras tienen algún sentido, lo que hemos situado en último término con la pulsión de muerte. Después de todo, ¿por qué negarnos a ver lo que es inmediatamente sensible en hechos que conocemos muy bien y que están significados en los usos más corrientes de la lengua? Lo que demandamos, ¿no? Lacan se va directo a la cuestión de lo que demandamos. Lo que demandamos, ¿qué es? Es satisfacer una demanda que tiene cierta relación con la muerte. Me regreso tantito. Todavía no he dicho a quién, pero en fin, como es preciso demandarle algo a alguien, resulta que es a nuestra pareja. Quizá no sea tan seguro que sea ella. Hay que verlo en un segundo tiempo. Pero también hay que ver a quién se le demanda, ¿no? O sea, en términos simbólicos. No llega muy lejos. Lo que demandamos es la pequeña muerte. Recordemos que en francés, orgasmos se llama petite mort, ¿no? Pequeña muerte. Es una forma de llamarle. Pero en fin, está claro que la pedimos y que la pulsión allí está íntimamente relacionada con la demanda de hacer el amor. Lo que demandamos es morir, incluso morirnos de risa. No sin razón indico siempre que el amor participa de lo que llamo un sentimiento cómico. Y aquí fíjense, Lacan dice, el orgasmo tiene algo que ver con la muerte, porque en francés se le llama petite mort, y pensándolo en español, ¿qué es lo que dicen cuando se van a morir? De repente esta frase les dice, me voy, ahí me voy, ahí me voy, ¿no? Y curioso que digamos, me vengo, ¿no? Me voy, me vengo, me voy, me vengo. Pero bueno, si volvemos de la muerte, que no volvamos a otros lugares. En todo caso, es ahí donde debe residir el reposo posterior al orgasmo. Si lo que se satisface es esta demanda de muerte, pues bien, se satisface, por Dios, a buen precio, porque uno sobrevive. Beneficios del orgasmo. La ventaja de esta concepción es que permite dar cuenta de la aparición de la angustia en cierto número de formas de obtener el orgasmo. La angustia aparece, Freud lo remarcó por primera vez, en el coitus interruptus, en la medida en que el orgasmo se separa del campo de la demanda al otro. Aparece en ese margen de pérdida de significación, pero de este modo sigue designando aquello a lo que apunta de una determinada relación con el otro. ¿A qué se refiere Lacan? Con que el psicótico cargue el objeto en el bolsillo. ¡Ay! Me suena la frase, pero ahorita no recuerdo. Tendría que investigar. Si tienes la cita y el lugar, la podemos buscar ahorita en un ratito. No me acuerdo. No me acuerdo. Habrá que investigarlo. Si tienes la cita, compártela. Y la buscamos ahorita. No pasa nada. No, ya que acabemos esta clase, ¿no? Nos falta bien poquito. 3 páginas. Entonces continúo. Entonces, en un margen de pérdida de significación, pero de este modo sigue designando aquello a lo que se apunta en una determinada relación con el otro. Sí, de seguro es una metáfora, ¿no? Pero habría que ver en dónde lo dice para alcanzar a ver de qué habla la metáfora. Porque no me parece loco, Tengo que ver a qué se refiere.
No estoy diciendo precisamente que la angustia de castración sea una angustia de muerte. Es una angustia relacionada con el campo donde la muerte se anuda estrechamente con la renovación de la vida. ¿Sí? Entonces fíjense, angustia de castración y angustia de muerte son dos cosas diferentes. Que el análisis la haya localizado en este punto de la castración permite comprender muy bien que sea interpretable, de un modo equivalente como aquello que Freud nos plantea con su última concepción, o sea, la señal de una amenaza contra el estatuto del yo definido, del yo-y definido, ya que se conformó un yo-y, ¿no? Un yo desde el cual yo me puedo enunciar, no un yo del mí, del mío, nada más, o sea, del moi. La angustia de castración se relaciona con el más allá de este yo defendido, en ese punto de llamada de un goce que supera nuestros límites, en la medida en que el otro aquí es propiamente evocado en el registro de ese real por el que se transmite y se sostiene cierta forma de vida. Llámenlo como quieran, Dios o genio de la especie. Creo haber implicado lo suficiente en mis discursos que esto no nos conduce a ninguna altura metafísica. Se trata de un real, de lo que mantiene aquello que Freud articuló en su principio de nirvana como la propiedad de la vida, de tener que volver a pasar para alcanzar la muerte. Por formas que reproduzcan aquellas que dieron a la forma individual la ocasión de surgir mediante la conjunción de dos células sexuales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa respecto de lo que ocurre con el objeto? Sino que, en suma, este resultado, o lo que llamo este tan buen resultado, solo se realiza de forma tan satisfactoria durante un cierto ciclo automático que aún debe ser definido. Y precisamente debido al hecho de que el órgano nunca es capaz de sostener mucho tiempo en la vía de la llamada al goce, respecto a este fin del goce, y respecto a alcanzar el término, que sería trágico, al que se apunta en la llamada del otro con mayúscula, puede decirse que el órgano amboceptor cede prematuramente. El órgano amboceptor es el pene. Recordemos que Lacan ya lo fue colocando clases atrás. En este momento que podría llegar a ser el objeto sacrificial, pues bien, digamos que por lo común ha desaparecido de la escena desde hace tiempo, ya no es sino un pequeño trapo. Ya solo está ahí para la pareja como un testimonio, un recuerdo de ternura. De esto se trata en el complejo de castración. Chéquense esta joya. Dicho de otra manera, solo se convierte en un drama en la medida en que el cuestionamiento del deseo es planteado e impulsado en una determinada dirección, la que deposita toda su confianza en la consumación genital. Ave María. Me marea leer en voz alta, ¿eh? Curioso. Repito. De esto se trata de complejo de castración. Solo se convierte en un drama, el encuentro con el otro, en la medida en que el cuestionamiento del deseo, ¿no? ¿Qué deseo? ¿Qué es el otro? Cualquiera de esos, es impulsado en una determinada dirección, la que deposita toda su confianza en la consumación genital. Lo que deseo es ponerla. ¿Y qué crees? ¿La pones? Y no resultó. Por eso en casos de suicidio es bien peligroso congelar cierta imagen. Lo que usted quiere es esto, porque si lo encuentra y no es, definitivamente no es, vamos a tener un problema. De un libro de Van Huel sobre psicosis. Ay, habría que ver ese libro de párrafo completo. Y ver si menciona la cita, porque luego así son y somos muchos lacanianos. Decimos la frasecita y no nos acordamos dónde está, ¿no? Entonces ya no se puede revisar. Pero bueno. Sigo. Ay, si me falta mi cafecito de la tarde. Si abandonamos este ideal de combinación genital percatándonos de lo que tiene de estructuralmente
Felizmente engañoso, no hay ninguna razón para que la angustia ligada a la castración no se nos manifieste en una correlación mucho más flexible con su objeto simbólico y por lo tanto con una apertura del todo distinta con los objetos de otro nivel. Esto por otra parte está implicado desde siempre en las premisas de la teoría freudiana, que pone el deseo en cuanto a su estructuración en una relación que no es en absoluto pura y simplemente natural con la pareja llamada natural. Justamente la cuestión del deseo pasa por un montón de articulaciones. El deseo se construye, no nace así. Para que perciban mejor de qué se trata, quisiera recordar de todas formas qué ocurre con las relaciones de entrada salvajes, por así decir, entre el hombre y la mujer. Después de todo, de acuerdo con lo que les había adelantado acerca de la relación de la angustia con el deseo del otro, una mujer no sabe con quién tiene que vérselas. No se encuentra ante un hombre sin cierta inquietud sobre el punto hasta donde la podrá llevar el camino del deseo. Cuando el hombre, por Dios, ha hecho el amor con todo el mundo y se encuentra como todo el mundo y se encuentra desarmado, si resulta que la mujer no ha obtenido de ello un provecho sensible, lo cual, como ustedes saben, es muy concebible, en todo caso está lo que ella ha ganado, que ahora está del todo tranquila en cuanto a las intenciones de su pareja, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Y después de que cogen, ya sé qué es lo que quería. Más porque yo no me vine, ¿no? Ya sé qué es lo que quería. Y claro, o sea, ahí sigue habiendo una suerte de satisfacción, ¿no? En aquel mismo capítulo de La Tierra Baldía, donde T.S. Eliot hace hablar a Tiresias, que creía que debía referirme, cierto, ya para confrontar con nuestra experiencia la vieja teoría de la superioridad de la mujer en el plano del goce. Recuerden que a Tiresias le preguntan quién goza más y él dice la mujer. Listo. ¿No? ¿Cuál mujer es esa de la que hablas? Lacan está hablando en términos generales, ¿no? Literal, podríamos hablar de la hembra si nos ponemos como un poquito más exquisitos, ¿no? Avanza, ¿no? De hecho, trae una cita de Eliot. Dice: cuando una bella mujer se abandona a la locura, para acabar encontrándose sola, surca la habitación alisándose los cabellos con una mano automática y cambia el disco. Esa es la cita. Esto como respuesta a la pregunta que se planteaban entre ellos mis alumnos sobre lo relativo a la cuestión del deseo de la mujer. Ahora, ¿por qué digo la mujer hembra en esos términos? Porque estamos en el 63, si no me recuerdo, y aún estamos lejos de las fórmulas de la sexuación. Entonces, hablar en términos de declaración sexual, 62-63, me parece complicado. La mujer freudiana. ¿Cuál será la mujer freudiana? Ah, cualquier mujer que lea Freud. O como, no entendí ese agregado. Pero bueno, continúo, ¿no? Digo, considerando que Lacan decía que él era freudiano, igual y si es la mujer freudiana, pero no sé a qué te refieres. Ah, breve discurso a los psiquiatras, ese sí lo tengo, ahorita lo revisamos. El deseo de la mujer está igualmente gobernado por la cuestión, también para ella, de su goce. Entonces fíjense, el deseo está gobernado por algo del goce. Que del goce ella esté no solo mucho más cerca que el hombre, sino doblemente gobernada, es lo que la teoría analítica nos dice desde siempre. Que el lugar de este goce está vinculado al carácter enigmático, insituable de su orgasmo, es lo que... que el lugar de este goce esté vinculado al carácter enigmático, insituable de su orgasmo, es lo que nuestros análisis han podido llevarlo bastante lejos, como para que podamos decir que este lugar es un punto lo bastante arcaico, como para ser más antiguo que la actual compartimentación de la cloaca.
Esto ha sido perfectamente situado en una determinada perspectiva analítica por cierta analista de sexo femenino. Que el deseo, que no es en absoluto el goce, son dos cosas diferentes, esté en ella naturalmente allí donde debe encontrarse de acuerdo con la naturaleza, o sea, tubario, es lo que designa perfectamente el deseo de aquellas a quienes se llama histéricas. El hecho de que debamos calificar estos sujetos como histéricos no cambia nada de lo siguiente, que el deseo así situado está en lo verdadero orgánico. Si se puede decir que el goce del hombre y de la mujer no se conjugan orgánicamente, es porque el hombre no llevará nunca hasta ese punto el extremo de su deseo. En la medida en que el deseo del hombre fracasa, la mujer se ve llevada, por así decir normalmente, a la idea de tener el órgano del hombre, como si fuera un verdadero amboceptor. Y esto es lo que se llama el falo. Un elemento que vincula entre el sujeto y el otro. No importa quién tomes como sujeto en esta imagen de relación heterosexual, si al macho o a la hembra, si al hombre o a la mujer. El falo funciona como amboceptor, como medio, ¿no? Algo que permite vincular. Al no realizar el falo, salvo en su evanescencia, cuando desaparece, el encuentro de los deseos se convierte en el lugar común de la angustia. Y aquí es donde podrán decir, esto está bien complicado. ¿Se dan cuenta que un montón de personas hoy en día intentan vincularse con otros a partir de la noción de la lógica de la certeza? Yo quiero tener claro qué es lo que tú quieres, qué es lo que esperas de mí, que tú tengas claro qué es lo que yo quiero, qué es lo que espero de ti, que todos los acuerdos sean completamente claros desde el inicio, que no nos ocultemos nada, literal que no haya intimidad ni privacidad, una suerte extraña de confusión, ¿no? Y que cuando se aparece del otro lado el deseo del otro, y ahorita estoy hablando del otro con minúsculas, de cualquier otro, que el otro tiene un deseo, sea el que sea, y que evidentemente no soy yo, entonces hay bronca. Y eso causa angustia, ¿no? Ahí es donde justamente entra esta cuestión, ¿no? Porque hombre y mujer gozan de cosas diferentes, ¿no? De hecho, podemos decir que todos gozamos de cosas diferentes, porque aunque pudiéramos decir que gozamos, por ejemplo, en las parejas swinger, ¿no? Que dicen es que son fantasías compartidas. Sí, pero cada uno tiene su fantasía y cada uno goza de esa fantasía de manera singular. Entonces, cada uno su goce. ¿Sí? Aquí también hay una división, una diferencia, y es importante darle lugar. Hay diferencia sexual. O sea, ya en términos de goce a nivel de cuerpo, el goce del hombre y el goce de la mujer son radicalmente diferentes, ¿sí? Por eso no hay relación sexual, exactamente, ¿no? O sea, no hay relación sexual, y ahí a mí me gusta siempre complementarlo. No hay relación lógica de complementariedad sexual, ¿no? Porque todos podemos coger muy rico, ¿no? Entonces, no es que los sexos se completen. Y es cuando Lacan llega hasta allá que entonces ya hay una apertura para pensarlo trans, ¿sí? O sea, justamente penes de mujer, vaginas de hombre, ¿no? Y ya podemos empezar a pensar toda la cuestión del género. Antes es muy complicado, ¿sí? Antes es muy complicado, porque justamente una de las cosas que Lacan está colocando a lo largo de todo este seminario y muchos otros es la cuestión de la detumescencia. Que la forma en la cual hombre y mujer, macho y hembra se vinculan con la castración, en tanto cuerpos, tiene que ver también con cómo operan sus organismos. En la mujer no se ubica la detumescencia. No es que llega al orgasmo y entonces eso se desinfla y listo. En el macho sí. Por más que el periodo refractario pueda ser muy pequeño, hay detumescencia. La erección baja, decae un poco, luego puede continuar, pero hay un periodo ahí. Esa cosa va a fracasar, va a fallar, va a caer. De hecho, es condición del orgasmo la detumescencia. Cada que un macho tiene un orgasmo, hay detumescencia del órgano. Ahí es donde justamente está
la diferencia. Por eso, agarrar y pensarlo en términos de género es bien complicado a esta altura. Ya que llegamos a un o peor, ya podemos empezar a pensarlo en otros términos, ¿sí? Porque si no, no entendemos nada. No recuerdo qué seminario es. Debe ser en el 4 o 5, ahora sí. O sea, relaciones de objeto o el grafo. O bueno, las formaciones del inconsciente. Que Lacan dice que el falo es un objeto privilegiado simbólicamente. Porque cuando uno ve una erección, literalmente, sabe de un deseo en el otro. Sea un deseo erótico, términos sexuales, sensuales, o un deseo agresivo. Cualquiera de las dos. Uno sabe que el otro se está preparando para algo y lo ve. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las hembras, que la lubricación, la humectación, ¿no? Esta frase de la humedad no miente, pues no se puede ver a simple vista. ¿Sale? O sea, tú no puedes ubicar que una mujer está excitada solo de verla. Un hombre sí. Vamos a dejar de lado que uno se sonroja, que sudora, cualquiera de esas cosas. O sea, estos momentos de excitación automática, por decirlo de esta manera, no es tan fácil de ubicar en la mujer. Y eso también lleva un montón de problemas en el ámbito sexual. Vayan a preguntarle a cualquier sexólogo, ¿no? Por eso también muchas mujeres han sufrido su primer encuentro coital. O sea, lo han sufrido, ¿no? Porque ha sido doloroso, porque las excitaciones operan de manera diferente, ¿no? Entonces, este goce es diferente. Lo que la mujer le demanda al analista al final de un análisis conducido, según Freud, es sin duda un pene, penis night, pero para hacerlo mejor que el hombre, ¿no? O sea, y esta frase me gustó mucho. O sea, es como de, la mujer pide un pene. A mí dame un pene porque yo sí lo voy a hacer bien. A mí dame lo que le diste al hombre para que entonces yo sí lo haga. ¿Para qué se lo das él? Yo lo voy a hacer mejor. ¿No? En esa lógica. Y lo voy a decir en toda oportunidad que tenga. A mí me parece que el concepto de envidia de pene tendrá que desaparecer. No me parece que tenga consistencia ya a estas alturas del partido, porque todos envidiamos el falo. Todos. Y colocarlo en términos de pene es una noción imaginaria. O sea, así como el complejo de Edipo es una articulación imaginaria, la envidia del pene me parece una noción imaginaria, y que al momento de alcanzar la lógica simbólica todos envidiamos el falo ajeno, porque todos carecemos del falo en cierta medida. Más bien, la dinámica entre los portadores de falo y los portadores de vagina, por decirlo ahorita, usando por colocar un diferenciador claro, porque también decir que lo digo por ser políticamente correcto es falso, respecto de cómo opera la envidia del pene es diferente. Ese es otro asunto, ¿no? Pero bueno, ahí sería meternos esas lógicas de manera más específica, ¿no? Regresemos a Lacan. A fin de cuentas, mis críticas pues son agregados, ¿no? Lacan continúa. Hay muchas cosas, hay 1000 cosas que confirman todo esto. Sin el análisis, ¿de qué modo puede la mujer superar su penis night? Si lo suponemos siempre implícito, lo conocemos muy bien. Es la forma más ordinaria de seducción entre los sexos. Fíjense, hay una forma de superar el penis night. Es ofrecer al deseo del hombre el objeto de la reivindicación fálica. El objeto no detumescente para sostener su deseo. Sí, el objeto que no decae. O sea, hacer de sus atributos femeninos los signos de la omnipotencia del hombre. A mi hombre no se le cae, no le falla, no está castrado, porque me tiene a mí.
Yo soy signo. Se me fue. ¿Es insignia? Le voy a llamar insignia. ¿No? Es estos escudos familiares, ¿no? De que él no le falla porque me tiene a mí. Fíjense cómo la fantasía está. Claro, güey. O sea, si él tiene eso. Y todo esto lo escuchan en los discursos de masculinidad. Eso es lo más bello del asunto, ¿no? El psicoanálisis no sirve para nada. Lo encuentras así. Discursos de masculinidad, aquí están todos los delirios. No, es que entonces, bueno, todas estas ideas infantiles, ¿no? Respecto a la sexualidad, respecto a la castración. Porque entonces yo quiero una mujer que sea evidencia, signo, marca de lo que soy como hombre. Ahí hay un espejeo. Mujeres de alto valor, hombres de alto valor. Dense cuenta cómo todo eso es discurso especular. Todo el camino. Es poner en juego imágenes narcisistas. Por eso estos bebés no tienen la más mínima pérdida de lo que es el amor, ¿no? Inclusive el otro va... no, es que lo que nosotros tenemos allá abajo es piel y lo de ustedes no. Dices, güey, es que... hay que ser estúpido para decir eso. Pero bueno. Regresamos a las cositas felices, ¿no? Entonces, fíjense cómo colocarse de una determinada manera respecto del otro responde a la posición del sujeto. Y esto clínicamente se ve en términos de que no importa de qué nos hable, el sujeto nos está hablando de él. Ella. Todo el tiempo en esa escena, todo el tiempo en ese lugar. 2 parrafitos y acabamos esta clase. Es lo que ya en otro tiempo creí que debía poner de relieve. Les ruego se remitan a mis seminarios antiguos, al subrayar, siguiendo a John Riveri, la función propia de lo que ella llama la mascarada femenina. Que hace semblante. Simplemente allí la mujer debe tener en poco su goce. Si de algún modo la dejamos en este camino, decretamos el relanzamiento de esta reivindicación fálica que se convierte, yo no diría en desagravio, sino en rehén de lo que se le demanda. En suma, que tome a su cargo el fracaso del otro. Si falló fue por mi culpa, porque entonces yo soy su falo. Es que debí de haber sido mejor mujer para él. Fíjense cómo uno está colocado en términos de la completud del otro. ¿Eso también puede ocurrir en hombres? Sí, también puede ocurrir en hombres. Por supuesto que puede ocurrir en hombres. Habrá que ver en qué términos, ¿sí? Tales son las vías por las que se presenta la realización genital en la medida en que ésta pondría término a lo que podríamos llamar los callejones sin salida del deseo, si no estuviera la apertura de la angustia. Partiendo de este punto, a donde hoy los he conducido, la próxima vez veremos lo que toda la experiencia analítica nos muestra, que en la medida en que es convocado como objeto de propiciación en una conjunción en impasse, y puesto que se confirma que falta, el falo constituye la castración misma como un punto imposible de eludir de la relación del sujeto con el otro con mayúscula, y como un punto resoluble en cuanto a su función de angustia. Entonces, repito, si el falo constituye la castración misma, porque el falo siempre aparece en su negatividad, todos los sujetos van a pasar por ahí. Todos. Por lo tanto, pues todos tenemos envidia del falo, ¿no? Todos podemos caer en envidiar un falo. Y ahí, pues bueno, la diferencia entre envidia y admiración, ¿no? Y así concluye la clase del 29 de mayo de 1963, titulada El falo evanescente, del seminario 10 de la angustia del señor Lacan. El próximo miércoles nos encontramos de 6 a 8 para avanzar la siguiente clase, titulada Lo que entra por la oreja, que es la clase 20. Y les recordamos que pueden irnos a seguir en todas nuestras redes: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y que justamente las repeticiones de este espacio de lectura
las van a encontrar en el YouTube para que puedan escucharlas en cualquier momento. Si se la perdieron, vayan allá y la vean. La puedan trabajar después con su propia lectura y demás. También por ese camino les invitamos a dar like, compartir y difundir las actividades de este canal para que entonces podamos seguirlo sosteniendo. ¿Vale? Con todo eso dicho, pasemos a la solicitud, ¿no? Ah, también en Twitch. Estamos en Twitch, ¿no? Váyanos a seguir por allá. Y pues bueno, hay agenda abierta. Ya saben, ¿no? O sea, se dedican a la práctica y quieren supervisión, escriban. ¿Conocen a alguien que necesita análisis, quiere análisis a bajo costo? Tenemos quien le pueda atender. Personas que están en formación y atienden a bajo costo, supervisadas por un servidor y por Andrés Vega. Entonces, pues bueno. Claro. No, yo quiero un análisis completo. Pues bueno, pues pague su análisis completo. Pero bueno, los costos se pactan en la primera sesión. Y por lo general la entrevista parte desde los 300 pesos. Entonces, pues bueno. Todo vía DM. Entonces quedamos revisar. Breve discurso a los psiquiatras. Ay, ese texto me encanta. Breve. Espérame, no lo voy a abrir ahí, lo voy a abrir acá. Porque lo debo de tener. Lo debo de tener. Denme un segundito. Acá está. Breve discurso a los... Está. No, ¿cómo? No, lo debo de tener. ¿Cómo que no lo tengo? Breve. Discurso de Tokio, de un discurso que no fuese del semblante. No puede ser que no está. Eso es lo que me cae muy mal luego de perder PDF, ¿saben? Quedaré en falta. Nah, tú tranqui, ahorita lo encontramos. Aparte está en PDF, más bien lo estoy buscando por tener el ¿cómo se dice? Por encontrar mis subrayados. De hecho, en algún momento yo cité ese texto. Ah, en el libro lo debo de tener citado, claro. Discurso de Tokio, no es el discurso de Tokio. Última oportunidad. Era la última oportunidad. Sí. Acá está, mira. Ya la encontré. ¿Cómo no? Pero por supuesto que aquí estaba. Estoy diciendo. Pero no lo tengo subrayado, eso sí. Breve discurso de los psiquiatras. Lo recuerdo diferente. Igual y tengo otra versión. No fue de la religión. No fue de semblante. Psiquia. Sí, solo está ese. Vale. Acá está.
Ya lo encontré. 23 páginas y dijimos la palabra por la que nos vamos a organizar es bolsillo. Acá está. Ya lo encontré. Dice. Explicaré las cosas simplemente. Hay hombres libres y como lo he dicho desde siempre. Esto está en la página 17. De la 17 a la 18 me regresé unos parrafitos antes. Pues lo he escrito en el Congreso de Bonneval. Mucho antes que los 17 años de los que se trata. Ustedes incluso no pueden imaginarse hasta qué punto soy viejo. Los hombres libres, los verdaderos, son precisamente los locos. No hay demanda del A minúscula. Su A minúscula él lo tiene. Es lo que él llama sus voces. Y eso por lo cual ustedes están en su presencia justificadamente angustiados, es porque el loco es el hombre libre. Él no se sostiene en el lugar del otro. Recordemos que el objeto A, Lacan hace un álgebra. Y por eso yo estoy muy peleado con los analistas que no les gusta dar definiciones. Porque es que una definición viene del sentido y el sentido es imaginario. No, cállate. No entendiste. No, pero es que topológicamente, una topología solo existe por su definición. Una definición enmarca lo que es posible que aparezca al interior de un universo, al interior de esa topología. Para que tú puedas plantear una topología tienes que definirla. Si no la defines no existe. Entonces, si quieren trabajar topológicamente, partan de sus definiciones. El problema es que los conceptos en Lacan evolucionan. Sin embargo, algo de la álgebra nos permite ubicar la misma fórmula en distintos niveles. Cuando Lacan presenta el grafo en el seminario de las formaciones del inconsciente, el A minúscula, la A minúscula, sigue siendo la letra que representa al otro con minúscula. Sigue significando otro con minúscula. No define este objeto A, ¿no? A ver, denme un segundo. Listo, perdónenme. Entonces, también rentamos consultorios y están en Ciudad de México. 80 anuncios, así tirados. Regreso. El A viene a representar, es A chiquito de otro con minúscula. El A minúscula es el otro imaginario. El A mayúscula es el otro simbólico, ¿no? Así empieza. Y lo va evolucionando, ¿no? Va insertándole cosas. Pero esas coordenadas lógicas se sostienen. ¿Vale? Por algo las define, por algo las crea. Entonces, justamente la cuestión de que aquello que busques en el otro está en ti, dices, chinga, pues ¿cómo? ¿No? O sea, no hay una separación, ¿sí?, del objeto al cual responde el deseo, que recordemos que es una representación, y el otro. Por eso Schreber decía que todos los hombres eran hechos ¿cómo se dice? A la ligera.
hombres hechos a la ligera. Iba a decir hombres hechos al chingadazo, pero eso es muy mexicano, ¿no? Son los hombres hechos a la ligera. Entonces, por esa vía, hay algo que no permite reconocer al otro en tanto otro. El otro solo es mi representación, mi percepción de él. Sigo, ¿no? Entonces dice, el loco no se sostiene en el lugar del otro con mayúscula, del gran otro, por el objeto A. ¿Sí? Porque recordemos que ese objeto no viene del gran otro. El A, él lo tiene a su disposición. El loco es verdaderamente el ser libre. El loco en este sentido es de una cierta manera ese ser de irrealidad, esa cosa absurda, por otra parte magnífica, como todo lo que es absurdo. Al buen Dios de los filósofos se lo ha llamado causa sui, causa de sí. Él, digamos que tiene su causa en su bolsillo. Es por eso que es un loco. Es por eso que ustedes tienen ante él un sentimiento muy particular, que es lo que debería en nosotros constituir el progreso capital, que podría resultar del hecho de que algún psicoanalizado se ocupe un día verdaderamente de loco. Es un hecho que, de tiempo en tiempo, eso da algo que se parece a psicoanálisis, a primeros éxitos. Eso no llega muy lejos. Eso no llega muy lejos. ¿Por qué? Porque se los dije, esta experiencia del psicoanálisis es una experiencia precaria. ¿Por qué es precaria? Porque está el psiquiatra. Esto es, que cuando ustedes salen de un psicoanálisis llamado didáctico, ustedes retoman la posición psiquiátrica. ¿Sí? Nuevamente, hablamos de posiciones, hablamos de encuentros, hablamos de lugares. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Por qué entender esta metáfora de trae su causa en el bolsillo, trae el objeto A en el bolsillo? Otro pedo que yo tengo con los lacanianos, ¿no? Como Lacan no citaba, pues todos se sienten con la libertad de agarrar y decir, yo no lo voy a citar, o yo lo voy a parafrasear, lo voy a decir como soy. Y cuando estás hablando de fórmulas, no pinches puedes hacer eso. No puedes, no va por allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el objeto A es causa de deseo y el otro es causa del sujeto, el otro con mayúscula, y accedemos al gran otro a partir del otro imaginario que está colocado y aparece también como objeto de nuestro deseo, y eso resulta por la relación que guardamos, y el psicótico responde solo a la representación, y esa representación le avisa, le habita, y le avisa porque son las voces. Entonces se entiende que Lacan diga que el otro trae su causa en el bolsillo, porque aparte está hablando de Dios, no solo está hablando del psicótico, ¿no? De hecho, más específicamente está hablando del loco, y aquí tendremos que ir a ver respecto de qué se está refiriendo con el loco. Y aquí es donde viene la otra. Si eso no ocurre, ¿sí? Si ese objeto no se desplaza hacia afuera en un otro en tanto otro, no hay división subjetiva, ¿no? Que me parece que podría estar apuntando para allá. Habrá que revisarlo, ¿no? Pues dice, pues es libre, hace lo que le toca, hace lo que quiere, ¿no? No le está pidiendo al otro su objeto, él lo tiene, ¿no? Opera en certeza. Pero bueno, eso es lo que yo ahorita podría decir y podría asociar literalmente respecto de ese pedacito de la cita. Habrá que revisarlo un poquito más, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pues bueno, no sé si esto haya sido de ayuda. Como no tenemos tiempo, pues
podemos darle lugar a unas cuantas preguntas, comentarios, sugerencias. No sé, les escucho. Y si no, pues nos vamos de una. Ay, me salí. Perdónenme. Ahí está. Ya volví. ¿No se cortó mucho? Espero que no. Bueno, dudas, sugerencias, comentarios, angustias, peticiones. ¿La función del analista es dejar en falta al paciente? No. Eso sería la crueldad. No, 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 no. La función del analista es sostener un análisis. Permitir que exista un análisis. Por eso la función del analista va vinculada al deseo del analista. ¿Cuál es el deseo del analista? Analizar. Hacer función de analista. Ahora, ¿qué coordenadas? Espérenme. ¿Qué coordenadas tenemos nosotros que ubicar para entender qué es la función del analista? Pues qué es lo que se supone que debe de ocurrir en un análisis. Primero, ¿cuál es la función del analista? Sostener el espacio analítico. Estar presente, día, hora, lugar. Respetar eso. Ya está. Por eso es que el analista se autoriza a sí mismo. El analista se autoriza a ejercer y aparecer en esa función. Pero necesita leer, estudiar, supervisarse, analizarse, todo eso. Entonces, primero, sostener las coordenadas materiales del análisis. Brindarlas. Tener un consultorio, tener un espacio ahora ya virtual, que es radicalmente diferente un análisis así que en el consultorio. Neta, pues, cabrón, es otro pedo. Segundo, sostener las condiciones del dispositivo. O sea, indicarle al paciente cuál es lo que le llaman el encuadre, día, hora, pactar el costo, sostener la regla analítica, que es la asociación libre. Uno le tiene que decir la regla analítica al paciente, se la tiene que explicar porque no nacemos sabiendo asociar, ¿sí? Y menos aún después de un periodo de educación, ¿sí? No sabemos asociar, muchos pacientes llegan sin saber asociar. Va a haber cosas que ocurran en la asociación, pero pues al analista le toca decirle al otro no censure nada, qué se le ocurre con esto, como para dónde va, todo lo que implica asociar, ¿no? Es que asociar solo es lo que se te ocurre. Asociar sí, pero cuando un paciente dice no se me ocurre nada y tienes pacientes con pensamiento muy concreto, entonces nunca va a haber asociación libre, nunca vas a poder trabajar, ¿no? Y no es nada más decir lo que sea que se te venga a la mente, ¿no? Porque la asociación es decir todo lo que se te venga a la mente respecto de un elemento, ¿sí? Es producir un círculo de pensamientos, es meterse al complejo de esa representación, un círculo de pensamiento. Pero él lo dice tal cual. Sostener eso, ¿no? Sostener al paciente en la asociación libre. Sostenerse en atención flotante. Sostener la transferencia. ¿Sí? Leer el caso. Leer el discurso.
darle lugar al otro. ¿Mm? Eh, Podríamos agregar operar el discurso analítico, ¿sí? Analizar los síntomas. Eso es función del analista. A ver, ¿y este síntoma de dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Cuál es la escena en la cual aparece? ¿Cuál es la escena en la que se repite? Y por último, hacer intervenciones para modificar el síntoma. Si no haces eso, no sé qué estás haciendo. No, es que yo nada más me siento a escuchar para que entonces el deseo aparezca y cortar para que el sujeto se vaya chingón, güey. Date, ¿no? Eh... Eso me parece un problema, ¿no? Entonces, habrá que revisarlo, literalmente, ¿no? Porque también no es lo mismo analizar un síntoma, que es por la cual la gran mayoría de las personas llegan a analizar una vida, la historia de una vida, que por lo general ocurre más con personas que quieren dedicarse al análisis, a analizar una posición de sujeto. Con tres coordenadas de análisis diferentes. Y hay pacientes que llegan a analizar un síntoma, analizan ese síntoma, lo trabajan, algo se modifica, y a los 2-3 meses ya se fueron. 2-3 meses, ¿qué en el psicoanálisis? Es lo que te estoy diciendo. Es neta lo que te estoy diciendo. Porque si tú estás analizando lo que está ocurriendo, ciertas cosas se van a empezar, nada más por clarificar un montón de problemas se van a resolver. Neta, un montón de problemas se van a resolver. Y luego aparte tienes pacientes que pasan al acting muy rápido, ¿no? O al acto muy rápido. Más cuando, pues al inicio uno es inexperto, ¿no? Porque hasta uno se adelanta, el otro se adelanta y entonces, pum, ya. ¿No? No necesariamente resuelven el problema, pero salen de donde estaban. Entonces eso les permite cierta otra sensación. De ahí depende, justamente, o sea, pues, esos son efectos terapéuticos de estar analizando tú como analista. Porque con el paciente hace falta que él devenga analizante. Ya que el paciente deviene analizante, entonces podemos empezar a hablar de un inicio de análisis. Por eso sí sé que hay pacientes que llevan un montón de rato con su analista y no se están analizando. ¿Sí? Redoblo la pregunta: si la resistencia es del analista, ¿qué chingados está haciendo el analista allí donde un paciente no se está analizando? No voy a decir que solo hacerse güey, porque no lo sé. Habría que ir a revisar el caso. Porque igual y hay pacientes que no se pueden analizar. Si ellos no se pueden, o sea, no pueden. O sea, yo no sé si un paciente neurodivergente, en todo lo que implica el espectro de la neurodivergencia, pueda analizarse. No, o sea, un autista de estos de estereotipo, que no tiene uso del lenguaje, yo no sé si pueda analizarse. No lo sé. ¿El psicoanálisis tiene la misma efectividad en grupo de personas o solo funciona en uno? Va a depender del autor, pero el psicoanálisis de grupo sí funciona diferente que el psicoanálisis uno a uno. Habrá que irse a leer, por ejemplo, a Pichon Rivière, que es el que yo ubico más. No sé quién más está trabajando psicoanálisis de grupo. Pero seguro hay. Habrá que buscarlos, ¿no? En Argentina seguro hay. ¿Cuándo inicia el análisis y cuándo no? Cuando un sujeto articula una pregunta sobre sus deseos, sobre su goce, sobre su posición como sujeto en la vida, inclusive sobre su división subjetiva, así de, güey, es que ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué? Y entonces tiene esta disposición de irse a preguntarse él, no a preguntarle al analista, sino a preguntarse frente al analista, ¿no? Que claro, te está utilizando como semblante, ¿no? O sea, por eso el analista está ahí como pretexto. Empieza a hablar y ese paciente ya está asociando libremente, ya tiene la posibilidad de asociar libremente y ya hay una transferencia establecida y clara, ¿no? Clara, entre comillas, clara, ¿no? Porque el hecho de que el paciente esté asociando y te esté trayendo sueño, pues ya habla de algo de la transferencia, ¿no? O sea, sí o sí. Entonces me parece que con eso ya podemos hablar de que un análisis se ha iniciado, ¿no? En términos lógicos.
Pero bueno, también hay personas que están analizando y están muy montadas en una coordenada imaginaria. Entonces... pero no lo violenta, ahora que lo pienso. Estaba pensando transferencia específicamente en coordenada simbólica. Pero pues también la transferencia hacia el sujeto supuesto saber, es transferencia, solo que es imaginaria, entonces podría ser. Pero si ya hay alguien que se está preguntando cosas, ya vamos de gane, ¿no? Hay manera de comenzar a asociar lo que se dice en análisis. Pues sí. Recordemos que la asociación es por homofonía, por significado, por relación, por campo semántico. O sea, tú puedes asociar con un árbol las hojas, las ramas, los frutos. Esa es una forma de asociación. Con árbol puedes asociar clavo por las vocales. Puedes asociar albor. Puedes irte por ahí, juegos lingüísticos. Puede que le agregues letras y eso te lleve a otras palabras. Un montón de formas de asociar, ¿no? Pero justamente es como, o sea, que la persona empieza a jugar con el lenguaje, ¿no? Y pues muchas veces eso empieza porque el analista viene escuchando una escena, el paciente se sigue y dice, usted sigue hablando, háblame de otra cosa. De lo que se le venga a la mente habla de otra escena y entonces esta escena pues, se superpone con esta porque están hablando de la misma lógica. Te dices, pero mira, aquí ocurría esto, sí, aquí ocurría esto, sí, pero esto se parece, ¿no? Sí, pero entonces esta escena hace metáfora de esto. Sí, mira, no sabía, ¿no? Y entonces el paciente puede empezar a hacer esas relaciones, las puede empezar a ver, porque uno se las empieza a mostrar. Y después lo empiezan a hacer solitos y se empiezan a ir por ahí, ¿no? También hay que ver porque pues, como hay pacientes que racionalizan mucho, pues eso también puede ser una racionalización, puede ser una identificación con el analista y para eso está la supervisión evidentemente, ¿no? Bien, son las 7:58. Queridos, tengo la garganta deshecha. Nos encontramos próximo miércoles de 6 a 8. Jugar con el lenguaje puede ser una asociación, ¿sí? Compartan la información. Si saben de alguien al que le interesa, pues, bueno, bienvenidos a invitarlo. Ya saben, darle like, compartir y pues siempre pueden irse a pasear a ver nuestros videos en YouTube, TikTok y en Instagram no tanto porque según yo no admite videos tan largos. Pero bueno, esténse pendientes. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos, que tengan excelente noche. Sí, hasta